Bueno, estamos frente a un hecho público donde solamente dejo sentada una cuestión. ¿Quién coordina este tipo de entrevistas de Fujimori en radioprogramas? ¿Hay concertación o no hay concertación? Lo dejo como primer elemento, como primera tesis. Muy bien, tiene la palabra el doctor Ibaceta. Yo quiero partir del marco de legalidad, porque si no vamos a estar diciendo lo que nos parece. Y el ordenamiento jurídico establece los cauces, los roles, las situaciones. Y quiero dejar en claro tres dispositivos del Código de Ejecución Penal. El primero es que dice: el régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno no afectados por la condena. Si la condena no afecta el derecho a la libre expresión, tiene derecho a la libre expresión. Artículo 1. El interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad, sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia. La ley y la sentencia, no un reglamento. La ley y la sentencia. 3. Constituyen faltas leves porque ni siquiera están faltas graves. Incumplir las disposiciones sobre alojamiento, higiene, aseo, horario, visitas, comunicaciones. Y hay que interpretar a qué comunicaciones se refiere, a las que recibe o a las que puede emitir, porque tiene derecho a un teléfono público para hablar con el exterior. Y tiene que estar controlada esa comunicación, porque si falta los requisitos de racionalidad y proporcionalidad, le pueden suspender por 15 días o 30 días ese servicio. Después el 4, limitación de las comunicaciones con el exterior hasta por un máximo de 30 días, ¿no? 15, 30, pero no sabemos de dónde sale esa restricción. Dejo nomás el tema en lo legal. El interno tiene derecho a disponer de libros, periódicos, revistas. También puede ser informado a través de audiciones radiofónicas, televisivas y otras análogas. El Consejo Técnico Penitenciario puede, mediante resolución motivada y por exigencia del tratamiento, establecer limitaciones a la recepción de esa información. Y los dos últimos: la ejecución de la pena se cumplirá respetando los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución Política del Perú y en el resto del ordenamiento jurídico peruano. Y el último: el interno forma parte de la sociedad y goza de sus derechos con las limitaciones que le impone la ley, la sentencia y el régimen de vida del establecimiento penal. Pero en el último caso dice de acuerdo con lo establecido en los artículos 21 y 22, que no tienen nada que ver con este tema. Por lo tanto, la última: está prohibida la sanción de conductas no consideradas como faltas disciplinarias. Y recordemos, ¿no es una costumbre acaso en nuestras cárceles que entre en la televisión ha entrevistado a narcotraficantes, condenados o procesados? ¿Recuerdan al modelo israelí? Lo entrevistaban a cada momento y era tema de los reportajes de fin de semana. No entraba a la televisión a Santa Mónica y entrevistaba a todas las extranjeras acusadas y condenadas por narcotráfico, las veces que quería, y decían lo que les daba la gana. Simplemente que acá es un tema harto político. Si me ponen de ejemplo a Abimael Guzmán, lo que habla Abimael Guzmán es apología de terrorismo, pues. Entonces ahí hay un impedimento manifiesto. El problema es cómo manejamos las leyes, porque los derechos fundamentales de rango constitucional están por encima de la ley. Don Julián Cortés, tiene usted la palabra. Creo que lo que ha ocurrido en radioprogramas del Perú es la transmisión de un mensaje político, con intencionalidad política de la persona que era conectada a través del hilo telefónico. Y 6 veces significa 6 mensajes políticos, por alguna de las razones que seguramente radioprogramas tendrá. Eso normalmente no debería hacerse, porque la ley lo prohíbe. Y voy a decir cuáles. Primero, se ha vulnerado el reglamento interno del INPE. Segundo, se ha vulnerado el Código de Ejecución Penal. Tercero, se ha vulnerado el reglamento del Código de Ejecución Penal. Cuarto, se ha vulnerado la ley de radio y televisión. Quinto, se ha vulnerado el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Y todavía podemos poner un sexto. Se ha vulnerado el Código de Ética de los Periodistas.
que podríamos encontrarlos en la Federación de Periodistas o en algún otro organismo de prensa. Muy bien. ¿Qué dice usted, don Héctor Vargas Saya? ¿Se han vulnerado tantas leyes con esta comunicación? No, yo no creo que se haya vulnerado ninguna. Primero quiero dejar constancia de algo. He estado meditando profundamente sobre el texto de la pregunta. La pregunta dice si los reos en cárcel tienen derecho o no a emitir sus opiniones o a hablar por radio, etc. Si la pregunta sería pues dice tiene derecho. Si la pregunta será, ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo o no con que los reos hagan o no hagan? Mi respuesta puede ser otra. De repente no estoy de acuerdo. Pero como la pregunta es textualmente jurídica, dice, ¿tienen derecho los reos a tal o tal cosa? Sí tienen derecho porque la ley le ampara. Si me preguntan si yo estoy de acuerdo o no, es otra cosa.